Nadie levantó la voz. Esa fue la parte que se me quedó grabada. Estábamos sentados a la mesa del comedor que habíamos tenido durante casi 20 años, con la superficie de madera noble desgastada por las marcas de platos calientes y los derrames de café olvidados de tantas mañanas. Mi madre, Carmen, doblaba su servilleta con una precisión meticulosa, como si fuera la tarea más importante del mundo. Mi padre, Manuel, miraba fijamente una grieta en la pared del salón como si acabara de decir algo ofensivo. Mi hermano mayor, Javier, se reclinó en su silla con los brazos cruzados, habiendo terminado la conversación incluso antes de que empezara. «Nadie te quiere aquí», dijo con la misma naturalidad con la que un locutor lee el informe del tiempo en la televisión. Mis padres asintieron con la cabeza. Ni con agresividad, ni con arrepentimiento. Simplemente fue un acuerdo compartido y ensayado en silencio durante mucho tiempo. Esperé a sentir ese calor familiar y punzante en mi pecho, el reflejo de defenderme, de recordarles los favores, los sacrificios, las horas perdidas haciendo de mediadora para que todo en casa fluyera sin problemas. Pero no llegó. Lo que llegó en su lugar fue un extraño silencio hueco, como cuando un electrodoméstico viejo que lleva años zumbando finalmente se apaga y te das cuenta de lo ruidoso que había sido todo el tiempo. Supe en ese instante que eso era todo. Sin discusiones, sin un discurso dramático de despedida. Me levanté de la silla, la acerqué con cuidado a la mesa y me fui a mi habitación. Oí a Javier exhalar un suspiro de alivio. Oí a mi madre susurrarle algo a mi padre, demasiado bajo para entenderlo desde el pasillo. Nadie me siguió. Hacer las maletas me llevó mucho menos tiempo del que esperaba. Una mochila, una maleta de mano y lo esencial para sobrevivir. Mientras doblaba mi ropa, mi mente hizo algo extraño. Dejó de contar historias. Ya no hubo repetición de conversaciones pasadas, ni réplicas ingeniosas ensayadas para el futuro, solo un inventario frío. Camisa, cargador, documentos de identidad. En el cajón de abajo de mi escritorio, encontré la carpeta azul de los recibos, las claves de acceso al portal de la Seguridad Social, los plazos de la comunidad de vecinos, los resúmenes de las citas en el centro de salud y las contraseñas del banco escritas con mi letra, actualizadas cada pocos meses para que ellos no tuvieran problemas. La miré durante un largo momento, luego la deslicé de nuevo en el fondo del cajón y lo cerré. No di un portazo al salir de aquel piso en el centro de Madrid. Ni siquiera dije adiós. Salí a la calle como alguien que ya había sido olvidado antes de cruzar el umbral. Durante los primeros días, no pasó absolutamente nada. Eso confirmó lo que siempre había sospechado. Mi presencia había sido ruidosa solo en mi propia cabeza, no en la casa. El mundo no se detuvo. No llegaron mensajes al móvil. Nadie preguntó en qué hostal o sofá estaba durmiendo. Encontré una pequeña habitación en un piso compartido a través de una conocida de la universidad. Era un lugar temporal, neutro y limpio. Esa primera noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Al cuarto día, mi teléfono sonó una vez. No respondí. A la mañana siguiente, hubo 3 llamadas perdidas. Al mediodía eran 7. Al atardecer, 12. Al principio no dejaron mensajes de voz. Solo eran llamadas muy seguidas, luego espaciadas, como el ritmo de alguien que camina de un lado a otro de un pasillo perdiendo la paciencia. Me senté en el borde de mi nueva cama, con el teléfono boca abajo, intentando identificar qué sentía. No era satisfacción ni tampoco ira. Era algo más cercano al reconocimiento, pero no del tipo que te ayuda a sanar, sino del tipo que llega tarde y mal. El primer mensaje de voz llegó finalmente de un número fijo desconocido. «Hola, le llamamos de la Oficina Municipal de la Vivienda», dijo la mujer con un tono profesional y monótono. «Estamos haciendo un seguimiento de la documentación técnica para los residentes en su domicilio habitual. Se nos ha notificado que la persona de contacto administrativo principal ya no reside allí y necesitamos una aclaración urgente para no suspender el expediente de ayudas». Lo escuché 2 veces. Ese fue el momento de la verdad. Ni emocional, ni dramático, simplemente innegable. Yo había sido el contacto administrativo de toda la familia. Yo gestionaba los avisos de renovación del padrón, los formularios de Hacienda, la correspondencia del ayuntamiento que nadie más quería abrir por miedo o pereza. Había pasado mañanas enteras haciendo cola en oficinas que olían a polvo y tóner. Había hecho esas llamadas de espera infinita para resolver problemas que nadie agradecía después porque ni siquiera sabían que existían. Mi papel no era el poder, era el mantenimiento. Y el mantenimiento, una vez que desaparece, deja cicatrices muy rápido. El siguiente mensaje de voz fue de mi madre. Su voz sonaba cautelosa, un tono más agudo de lo habitual. «Lucía, ¿por qué no nos dijiste que tú te encargabas de todos estos papeles?», preguntó, no con enfado, sino con una confusión genuina.
Están llegando cartas certificadas y no sabemos qué hacer. Luego entró el mensaje de mi hermano Javier, más breve y cortante. Tienes que llamar ahora mismo. Esto es serio, nos van a cortar el suministro si no entras en la web. Sin disculpas, sin retractarse de lo dicho en la cena, solo urgencia por la inconveniencia. No devolví las llamadas ese día ni el siguiente. En su lugar, fui a mi nuevo trabajo. Compré comida en el supermercado del barrio. Hice una lista de las cosas que necesitaba para mi nueva vida. Noté lo ligeros que sentía los hombros al no tener que anticipar críticas constantes. Qué tranquilas podían ser las tardes cuando nadie esperaba que tradujeras el caos burocrático en soluciones masticadas. Al tercer día, la oficina municipal volvió a llamar. Esta vez me preguntaron directamente si todavía estaba dispuesta a figurar como la responsable de gestión de la unidad familiar. No lo estoy, dije con firmeza. Mi voz no tembló ni un segundo. Entendido, respondió la funcionaria, procederemos a actualizar el expediente y a notificar a los actuales residentes su responsabilidad legal. Eso fue todo. La autoridad no discutió conmigo. No me presionó. Simplemente registró la realidad administrativa y siguió adelante. Esa noche, mi padre finalmente dejó un mensaje corto. No nos dimos cuenta de cuánto hacías, dijo. Su voz cargaba con el peso de la incomodidad más que con el del arrepentimiento real. Añadió, deberías venir este domingo a casa para que podamos solucionar este lío. Solucionar el lío. No a nosotros como familia, no lo que se vomitó en aquella mesa, no el vacío que dejaron mis maletas al salir. Miré la pared blanca de mi habitación y dejé que el silencio de mi nueva vida respondiera por mí. En las semanas siguientes, las llamadas se ralentizaron, se volvieron esporádicas y finalmente cesaron por completo. Me enteré más tarde por una tía que las cosas en la casa se habían vuelto caóticas, que se habían perdido plazos de pagos importantes, que mi hermano estaba siempre de mal humor porque ahora le tocaba a él ir a las oficinas y que mis padres parecían mucho más viejos y cansados. No sentí nada del triunfo que la gente suele esperar de estas historias de venganza silenciosa, solo un entendimiento sólido y sereno de las cosas. Mi ausencia importaba mucho más de lo que mi presencia jamás lo hizo. No porque me extrañaran como hija o como hermana, sino porque los sistemas notaron mi vacío. Los procesos se detuvieron. La burocracia exigía un nombre, una firma y una persona responsable que diera la cara. Y por primera vez, mi valor fue visible no a través de una emoción compartida, sino a través de la consecuencia de mi partida. No volví, y no lo hice por despecho ni para darles una lección de humildad. Me mantuve alejada porque regresar habría significado encoger mi libertad de nuevo hasta convertirla en algo que ellos pudieran ignorar en cuanto todo volviera a funcionar correctamente. Algunas noches sigo pensando en esa mesa de comedor, en la facilidad con la que asintieron a mi expulsión, en lo calmada que puede parecer la crueldad cuando se reparte entre tres, pero luego vuelvo a la realidad de la habitación silenciosa en la que duermo ahora. Aquí nadie me dice si pertenezco o no, porque este espacio es mío por derecho propio. He aprendido que la dignidad no siempre llega con grandes aplausos o reconciliaciones lacrimógenas. A veces, la dignidad se presenta simplemente como un montón de papeleo que finalmente se reasigna a quien le corresponde, permitiéndote caminar hacia el futuro sin cargas que no te pertenecen.